Vergüenza huye hoy, rendido estoy ante tu amor innegable. Tu gracia eterna es, proclamaré tu bondad para siempre. Ven, Señor, y llena este lugar de tu amor, de tu presencia, Padre. Se exalta hoy en los cielos, ven y llena este lugar. Eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Se exalta hoy en los cielos, ven y llena este lugar. Eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Se exalta hoy en los cielos, ven y llena este lugar. Eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Se exalta hoy en los cielos, en tu presencia, Señor, llena este lugar en esta tarde. Queremos sentirte a ti, Señor, no queremos irnos igual que como llegamos. Yo declaro en esta tarde que tu iglesia siente tu presencia, siente tu abrazo, en el nombre de Jesús. Tú eres digno de alabar, digno de adorar, digno de adorar. Se exalta hoy en los cielos, ven y llena este lugar. Eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Se exalta hoy en los cielos, ven y llena este lugar. Eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Tú eres digno, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual. No hay nadie como tú, Señor. Digno de alabar, Cristo, nombre sin igual. Digno de alabar. Tu iglesia te canta, digno de alabar. Nombre sin igual. Digno de alabar. Digno de alabar. Cristo, nombre sin igual. Tú te mereces, Señor, toda nuestra alabanza, nuestra mejor alabanza, Señor, porque tu presencia es nuestro mejor regalo, porque tú eres suficiente para nosotros, Señor. Te damos gracias, te damos toda la gloria, toda la honra, porque solo tú eres digno. Gracias, Jesús. Se exalta hoy en los cielos, ven y llena este lugar. Eres
eres digno de alabar. No hay otro nombre igual. Sé exaltado y en los cielos ven y llena este lugar. Tú eres digno de alabar. No hay otro nombre igual. Sé exaltado y en los cielos ven y llena este lugar. Eres digno de alabar. No hay otro nombre igual. Sé exaltado y en los cielos ven y llena este lugar. Eres digno de alabar. No hay otro nombre igual. Gracias, Jesús. Gracias por tu amor, por tu presencia. Digno de alabar, Cristo, nombre sin igual. Digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual. Digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual. Digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual. Vamos de nuevo, con toda tu fuerza, porque es para el Señor. Digno de alabar, Cristo, nombre sin igual. Digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual. Digno de alabar. Gracias, Jesús. Tremenda oración. Tomen su asiento, por favor, qué tremendo, qué lindo. Ustedes, chicos, no, porque tenemos Santa Cena, así que se van a quedar un poquitito por aquí. Quiero leer con ustedes en Juan 3:16. Mientras le voy pidiendo a Antonio y Romina a ver si pueden pasar, y si pasa Santi, que pase, no hay problema. Ayudarme con la Santa Cena. Nicolás y Valentina, por favor, si pueden también estar pasando. Valentina, ¿estás mejor? ¿Sí? Valentina tenía que predicar el sábado pasado, pero lo operaron de las muelas del juicio y no pudo hacerlo. Así que creo que estás más juiciosa ahora, 4 veces más juiciosa, ¿verdad? Las 4 le sacaron, así que qué salvada, Nico, ¿eh? Bien juiciosa te quedó ahora. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Ese es el sentido del Evangelio. El sentido del Evangelio es comunicar que Cristo murió por nosotros en aquella cruz. Y no murió por gloria, no murió por aplauso, dice que murió por amor. Y la Biblia lo especifica, dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su propio Hijo. Que nosotros podamos entender que en el momento de la Santa Cena, cuando estemos repartiendo el pan y la copa, lo que usted tiene en sus manos, según la Biblia, dice que es el cuerpo y la sangre de Cristo, que en ese acto de amor se entregó por cada uno de nosotros. Dios vino al mundo, caminó entre nosotros, nos enseñó cómo vivir, pero luego, como punto final, Él entrega su vida por cada uno de nosotros, y ahí Él entrega su cuerpo y su sangre para nosotros. Pero es por amor, no es por gloria, no es por aplauso, y creo que de eso se trata el Evangelio. ¿Sabe que estos días he reflexionado mucho sobre esto? Y nada en el Evangelio es por aplausos. Nadie merece aplausos en el Evangelio.
El único que merece nuestro aplauso es Jesucristo, y el único que merece nuestra gloria es Cristo, porque es el único que dio su vida por nosotros y no habrá otro que pueda dar su vida por cada uno de nosotros. Así que en esta tarde, cuando participemos y cuando usted tenga su pan y su copa en sus manos, yo quiero que usted tenga en su mente que lo que usted tiene en sus manos es un acto de amor. Y yo quiero, hoy voy a romper las reglas. Yo quiero que todos los que están presentes participen de Santa Cena, porque creo que hoy es un día muy especial. Estamos comenzando un ayuno de 23 días realmente, con oración, y quiero que usted lo empiece con esa comunión con Dios, con ese cuerpo y la sangre de Cristo, que usted pueda participar y usted pueda sentir que el amor de Dios está en usted, en su vida. Así que le invito a ponerse de pie y vamos a orar. Señor, gracias por este momento, Señor, que podemos participar de tu cuerpo y de tu sangre. Mi hermano, dice la Biblia que el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí. Por lo tanto, si usted es consciente de su pecado, pídale perdón a Dios. Y dígale: Dios, perdona mis pecados, Dios, para que yo pueda en esta tarde participar de lo que la Biblia dice que es tu cuerpo y tu sangre, yo pueda participar como tú mereces que yo participe. Dios, gracias por perdonar nuestros pecados, por limpiarnos, y gracias, Dios, por este pan que simboliza tu cuerpo y la copa que simboliza tu sangre. Bendecimos, Dios, el pan y la copa, Señor, para que en esta tarde, Dios mío, sea de bendición para cada uno de nosotros. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Permanezca en pie, por favor. Adelante, muchachos. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Llegaste tú, mi cruz, libertad, con tu vida compraste. Y ahora tuyo soy, proclamaré Gracias. tu bondad para siempre. Si quieres, dejamos aquí. Digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Rendido estoy ante tu amor innegable. Tu gracia eterna es, proclamaré tu bondad para siempre. Cristo, nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar. Cristo, nombre sin igual, Gracias, digno Jesús. de alabar. Gracias, Jesús. Dele gracias a Dios por el pan y por la copa, su cuerpo y su sangre, derramada por nosotros en un acto de amor por el mundo. Dele gracias a Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús.
Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Qué bueno es Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. ¿Todos tienen su pan y su copa? ¿Todos tienen? Ahí faltó alguien, ¿le parece? ¿Tenés? ¿Falta? La copita. Antonio. ¿Alguien más le falta algo, por favor? Levante su mano si le falta el pan o la copa. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios 11:23, el apóstol Pablo decía: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió, dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Tremendo esto, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Participemos del pan en memoria de Jesús. El versículo 25 dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que le bebiereis en memoria de mí. Gracias, Jesús, porque esta copa es el nuevo pacto entre Dios y los hombres. Gracias, Dios, porque ese pacto fue nuestra salvación. Participemos de la copa en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, por este tiempo y por este momento de Santa Cena. Dios mío, pedimos que tu mano, tu bendición sea sobre nosotros. Y gracias, Dios, por todo lo que hoy pudimos participar, Señor, porque dice que hemos participado de tu cuerpo y de tu sangre, Dios mío, y eso bendice nuestra vida. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar su asiento. Gracias por este tiempo. Gracias, chicos, también. Me encantaron las canciones de hoy. Y Antonio y Romina, Santino nos bendice, ¿verdad? ¿Verdad? Belén. Tremendo, cómo lo hace con todo su corazón. No sé, porque él se sabe todos los pasos. Se sabe todo, no se equivoca en ninguno. Él sabe todo y agarra la pandereta y se pone por ahí. Y me hace, yo digo, qué lindo cuando podemos servir a Dios con nuestro corazón, que nos salga del alma. Y no por ahí hacerlo obligado, porque bueno, tengo que hacerlo, sino que hacerlo, en algún momento Antonio lo quiso retener, pero no hubo forma, él quería estar ahí sirviendo al Señor. Qué lindo cuando los niños sirven a Dios, y eso es trabajo de nosotros, eso es trabajo de los padres. Usted tiene que enseñar a su hijo que tiene que congregarse, tiene que servir a Dios, y tiene que hacer un montón. Mire, las cosas que a uno le enseñan de chico le queda. Cuando yo tenía por ahí mis 15 años, yo trabajaba de que tenía 15, como era normal en nuestra generación, entonces yo empecé a salir con mis amigos al baile, entonces mi padre un día antes de salir me paró y me dijo: tenés 15 años y estás saliendo, le faltás el respeto a una mujer. Y yo, así me lo dijo, y yo te rompo la cabeza, porque venís de una madre y tenés una hermana y la mujer se respeta. Sabe que toda la vida respeté a las mujeres, siempre las respeté, pero empezó con una enseñanza de mi padre. Así que no tengamos miedo nosotros en enseñar a nuestros hijos, porque lo que ellos puedan aprender de nosotros va a ser algo que los va a edificar y que los va a ayudar durante toda la vida. Así que ayuden a sus hijos. Bueno, la iglesia está haciendo un ayuno congregacional. Realmente iban a ser de 21 días, pero bueno, por temas, porque si no tenemos que terminar un viernes para terminar un domingo, lo vamos a hacer de 23 días. Así que usted durante 23 días puede elegir el día que usted quiera ayunar, se lo comunica a Romina, simplemente para nosotros tener una estadística de que todos los días están cubiertos con un tema de ayuno y oración. Nadie se va a enterar que usted lo está haciendo, simplemente Romina, porque necesitamos saber quiénes son y si están todos los días cubiertos en oración. Y usted al mismo tiempo va a recibir de algunos encargados de redes,
va a recibir un pequeño devocional de 5 minutos en la mañana. Hoy recibieron uno, que fue el mío. Mañana van a recibir el de Claudia, y así todos los días usted va a recibir en la mañana un devocional de 5 minutos donde hay una pequeña lectura bíblica, una pequeña reflexión y un tiempo de oración. Entonces esa es la forma donde nosotros empezamos nuestro ayuno y nuestra oración. 23 días de ayuno y oración donde pedimos a Dios que haga todo lo que Él quiera hacer, ¿sabe? Estoy expectante porque cuando la iglesia se pone en ayuno y oración, primero vienen guerras. Eso, usted va a atravesar cosas que normalmente no vive, pero las va a vivir porque cuando usted ayuna se pone en pie de guerra. Pero más allá de eso es el fruto final, el resultado final. Y el resultado final obviamente son las bendiciones de Dios. Así que soñemos con todo lo que Dios tiene para nosotros durante y después dentro de estos días de ayuno y de oración. El mensaje de hoy se titula Aferrados al Dios equivocado. ¿Sabe qué? Y yo pensaba un poquito antes del mensaje, los escribas y fariseos, ellos estaban aferrados a un Dios y posiblemente el mismo Dios que todos nosotros. Ellos no estaban adorando a otro Dios, lo estaban haciendo o aferrados a un Dios de forma equivocada. No lo estaban haciendo correctamente, lo hacían de forma incorrecta. Y entonces nosotros podemos estar adorando a Dios, pero no hacerlo de la forma correcta, sino que lo estamos haciendo de la forma incorrecta, la forma que no nos bendice y de la forma que no nos edifica. ¿Cuántas veces nuestra fe está en Dios y aún así no logramos ser o hacer lo que deseamos? No somos los cristianos que anhelamos ni obtenemos los milagros que necesitamos. Creo que todo depende a qué Dios estamos aferrados. Y déjeme explicarle este mensaje. En Éxodo capítulo 14, versículo 10 al 12, ya lo vamos a tener en pantalla, nueva versión internacional, así que si usted no tiene esta versión, simplemente lo lee de la pantalla. Éxodo 14, 10 al 12, lo voy leyendo. Dice, mientras el faraón se acercaba, los israelitas levantaron la vista y se llenaron de pánico al ver a los egipcios, que los egipcios los alcanzaban. Entonces clamaron al Señor, ahí lo tiene en pantalla. Y dijeron a Moisés, ¿por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? Versículo 12, ¿no te lo dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto? Te dijimos, déjanos en paz, déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. Esas eran las declaraciones que esta gente estaba tirando. Así que el punto uno es el Dios del pasado. Nosotros podemos vivir aferrados a un Dios que en algún momento fue nuestro Dios, que nos bendijo, que estuvo con nosotros. Esos son tal vez recordando los grandes milagros que un día Dios hizo en nuestra vida. Y entonces nosotros vivimos de aquel recuerdo, de aquello que pasó, de aquello que Dios hizo, y nos estancamos en el tiempo porque nos quedamos detenidos con un Dios que en algún momento hizo por nosotros. Ese Dios que tuvo a tu lado en los momentos difíciles. Ese Dios es real, pero no es el Dios que hoy necesitas. Aquellos israelitas estaban escapando de Egipto y salían bajo toda una serie de milagros, y usted sabe los milagros, todo lo que fueron las 10 plagas. Entonces el pueblo de Dios estaba saliendo de la cautividad, se estaba yendo de tantos años prisioneros, pasando hambre, pasando frío, trabajando de sol a sol. Y ahora que estaban a punto de ser libres, y cuando ellos se encuentran con un peligro, empiezan a culpar a Moisés diciéndole, ¿para qué nos trajiste hacia acá? Pero cuando yo leo estos versículos, lo que más me llama la atención, que ellos lo único que hacen al hablar con Moisés es hablar del pasado. Y se lo leo de vuelta. Mientras Faraón se acercaba, los israelitas levantaron la vista y se llenaron de pánico al ver a los egipcios que los alcanzaban. Entonces clamaron al Señor. Escuche. Y dijeron a Moisés, ¿por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas en Egipto? Pasado. ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? Pasado. ¿No te dijimos que pasaría esto cuando aún estábamos en Egipto? Pasado. Te dijimos, déjanos en paz, déjanos seguir siendo esclavos en Egipto. Pasado. Es mejor ser un esclavo en Egipto. Pasado.
que ser un cadáver en el desierto. Ellos habían conocido a un Dios que realmente había demostrado todo su poder en las plagas de Egipto. Ellos ahora conocían a un Dios que dominaba aún la naturaleza y todo lo que existía era dominado por Dios. Y ellos lo vieron, lo vivieron y estoy seguro que se maravillaban diciendo, wow, qué cosas tremendas que hace Dios. Déjeme decirle algo más. Dice que cuando el pueblo de Dios sale de Egipto, salieron con mucho dinero, mucho oro, porque los egipcios cuando los veían pasar le daban bienes, le daban cosas para que de alguna manera Dios los perdonara por haberlos maltratado, porque ahora entendían que esos israelitas tenían un Dios demasiado grande, demasiado poderoso, y entonces estos judíos cuando se iban agarraban las cosas que les daban y iban, pienso yo, que pecho inflado porque, wow, ellos reconocen nuestro Dios, qué Dios tremendo que tenemos, qué Dios poderoso, qué Dios increíble. Entonces ellos estaban disfrutando de un Dios y estaban contentos con su Dios porque Dios había hecho algo extraordinario. Sin embargo, apenas salen de Egipto y cuando el faraón empieza a perseguirlos, ellos empiezan a olvidarse del Dios que tienen. Yo creo que la reflexión que ellos tendrían que tener tendría que haber sido, wow, y estos egipcios otra vez vienen, Dios va a tener que hacer algo más, Dios va a tener que eliminarlos, porque Dios ya mostró su poder y su gloria, y Dios algo va a hacer para salvarlos, porque Dios venía de hacer milagros uno detrás de otro durante mucho tiempo para que el pueblo de Israel fuese libre. Sin embargo, cuando ellos ven a Faraón que venía detrás de ellos, dice que se asustan y empiezan a decirle a Moisés, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Mejor hubiéramos seguido siendo esclavos, porque en Egipto nosotros vimos la mano de Dios. En Egipto nosotros vimos que Dios estaba con nosotros. En Egipto nosotros vimos el poder de Dios. En Egipto nosotros disfrutamos del poder de Dios. Sin embargo, ahora que estamos en el desierto, ahora estamos a punto de morir simplemente por un capricho tuyo, Moisés. Entonces tenemos a un pueblo que no aprendió de que Dios no puede estar en nuestro pasado. Obviamente que es parte de nuestro pasado. Usted y yo tenemos testimonios y contamos testimonios de cosas tremendas que Dios hizo en nosotros. Y yo me he cansado de contarle testimonios a ustedes de las cosas que Dios hace, pero no puedo detenerme ni pararme en el Dios del pasado. No puedo decir, wow, ese Dios que yo tenía, qué Dios tremendo, los milagros que hacía Dios. No, no son los milagros que hacía, son los milagros que hace. Simplemente que nosotros a veces tomamos a Dios y lo colocamos en el pasado y decimos, Dios, con esto que hiciste es suficiente. Señor, no vas a poder hacerlo nuevamente porque lo que has hecho es tan grande, es tan maravilloso que no podrás volver a hacerlo. Así que Dios, gracias. Quiero vivir con el recuerdo de lo que tú hiciste por mí. Quiero vivir acordándome de ese Dios poderoso. Así que ellos empiezan a hablar de ese Dios y de alguna manera un Dios del pasado. Pero el Dios del pasado no es el Dios que tú necesitas. Es el Dios que te bendijo, es el Dios que te sacó de Egipto, porque todos nosotros estuvimos en Egipto. ¿Y qué es estar en Egipto? Es haber estado en una vida que posiblemente de la que nosotros no disfrutábamos, éramos esclavos de esa vida. Pero un día Él nos liberó y nos sacó de allí. Debe ser un Dios de milagros que fortalezcan tu vida. El punto 2. ¿Cuánto nos aferramos al pasado? En Éxodo 22, de la Nueva Traducción Viviente, dice, yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto donde eras esclavo. Ese pasado de gloria, de bendición, de asombro, es simplemente un pasado. Ese pasado no nos va a salvar en el presente, ni va a hacer milagros en el presente. Nuestro pasado es pasado, y por más cosas tremendas, y déjeme decirle algo. Yo he visto hombres, yo he conocido hombres y mujeres que Dios ha sido tan extraordinario con ellos. Quiere ser esos ministerios que usted lo veía y usted se asombraba, pero en algún momento el ministerio se empezó a apagar hacia el futuro y a alumbrar hacia atrás.
Ministerios y vida que simplemente miran hacia atrás y no miran hacia adelante y se acuerdan del pasado, pero no se acuerdan, no proyectan hacia el futuro. Entonces nosotros no podemos estar parados pensando en el pasado, sino que obviamente nuestra vida tiene que ser diferente. Y yo quiero leerle ahora lo siguiente. El punto 3, Moisés se aferra al Dios del futuro. Escuche lo que dice Moisés. Leímos hasta el versículo 12, el pueblo que decía, ¿por qué nos sacaste? Nos hubieras dejado allá, hubiéramos muerto allá. Ese, por un lado, es el pueblo de Israel. Ahora miren su líder, Moisés. Pero Moisés dijo, no tengan miedo, solo quédense quietos y observen. Le estaba diciendo, no miren para atrás, observen cómo el Señor los rescatará hoy. Estos egipcios que ahora ven jamás volverán a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes solamente o solo quédense tranquilos. Luego el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se ponga en marcha. Cuando leo esto, yo veo un Moisés que no empieza a mirar hacia atrás. Moisés había sido criado con todos los lujos de Egipto. Y entonces Moisés pudo haber puesto a pensar, wow, qué tremendo lo que yo viví en Egipto. Qué increíble lo bien que estuve, qué bien que la pasé. Tampoco se detuvo en su pecado cuando mató a un soldado egipcio por maltratar a un colega, a un israelita. Él lo fue a defender y lo mató, y por eso tuvo que huir al desierto, pero tampoco su pecado o sus fallas lo detuvieron para el futuro. Tampoco lo detuvo el estar bien con su suegro, tener su familia, sino que él simplemente empezó a mirar hacia el futuro y a decir yo lo que Dios tiene para mí está adelante, no atrás. Yo no quiero mañana ver personas que tuvieran la posibilidad de tener un ministerio increíble, un ministerio fabuloso en las manos de Dios, pero que simplemente se quedaron mirando para el pasado. Y ese pasado los terminó atrapando de tal forma que nunca pudieron quitarse de ahí y no supieron cómo avanzar hacia el futuro. El pasado hay guerras y en esas guerras hay victorias y hay fracasos, hay pecados, pero nada de eso puede detenernos hacia el futuro, sino que lo que hacía Moisés no era detenerse en el pasado, sino que era detenerse. No, gente, no miren para atrás, miren para adelante, porque Dios hoy nos va a dar la victoria. Esos egipcios que ustedes ven ahí no los verán más, porque Dios peleará por nosotros. Qué bueno cuando usted y yo podemos no detenernos en un pasado, en lo que vivimos, bueno o malo, sino que logramos mirar hacia adelante y soñar con lo que Dios tiene para adelante con nosotros. Porque ese Dios es el Dios que tiene para nosotros lo que nosotros no podemos tener. Así que Moisés se aferra al Dios del futuro, no al Dios del pasado. Mientras el pueblo se aferra al Dios del pasado, Moisés miraba al futuro. Eso le permitía ver y soñar sobre un futuro mejor. ¿Qué diferencia? Wow, yo en alguna vez estuve bien. En alguna vez fui bendecido, pero recuerdo que eso hace mucho tiempo y ahora yo estoy viviendo determinadas circunstancias y no estoy como aquel tiempo, no me está yendo bien en la vida, pero qué tremendo que Moisés no se detenía mirando los fracasos o éxitos del pasado, sino que simplemente miraba hacia adelante y él soñaba con lo que Dios tenía delante de él. Eso le permitía ver y soñar con un futuro mejor. Él no soñaba con Egipto, soñaba con la tierra prometida. Ay, esto es tremendo. Los egipcios soñaban con Egipto. ¡Wow, Moisés, ¿para qué nos sacaste de allá? Si nosotros estábamos allá, éramos esclavos, está bien. No teníamos casi ropa, trabajábamos 20 horas al día, comíamos poquito, nos lamentábamos, nos lastimábamos, nos moríamos, nos mataban. Éramos esclavos, pero qué lindo que era Egipto. Y hay veces que nosotros somos iguales, pensamos de esa forma, salimos de la esclavitud del pasado, pero seguimos pensando en aquel pasado como algo que extrañamos y que aún quisiéramos estar ahí, porque vivimos en la mirada hacia el pasado, nos aferramos al Dios del pasado. Cuando Moisés se soñaba y se proyectaba a un Dios del futuro, me encanta esto, él no soñaba con Egipto, él soñaba con la tierra prometida. Moisés, Dios le había prometido leche que fluye, leche y miel. Y entonces él se acostaba por las noches, no soñando con aquel Egipto que lo vio crecer en la realeza. No soñaba con los días que andaba en el campo pastoreando las ovejas de su suegro.
No soñaba con lo que fue su vida anterior, sino que él proyectaba a lo que tenía por delante, y lo que tenía por delante era la tierra prometida, era la tierra donde fluye leche y miel, y eso es donde nosotros tenemos que poner nuestros ojos, en las promesas de Dios. Es donde Dios quiere llevarnos, donde Dios quiere que nosotros vayamos. Dios no quiere que nosotros nos vayamos al pasado, Él quiere que nosotros caminemos hacia adelante, hacia el futuro, porque ahí es donde está la tierra prometida. Dios te puede llamar para cumplir su propósito. Ahora, tú deberías decidir si vivir con lo que Dios hizo o vivir una vida esperando por un futuro en victoria. Nosotros tenemos que decidir día a día si vivimos en el pasado o en el presente. ¿Sabe? El pasado tiene cosas tremendas. Nuestro pasado ministerialmente fue tremendo, fue muy lindo. Podría contarle muchas cosas que hemos vivido. Pero no puedo detenerme, no puedo pararme aquí a mirar mi pasado y soñar con mi pasado y hasta lamentarme de mi pasado. Yo tengo que mirar hacia adelante porque sé que Dios aún tiene cosas para nosotros. Entonces nosotros tenemos que decidir si nosotros nos agarramos de un Dios del futuro o nos agarramos del Dios del pasado. ¿De qué Dios nosotros vamos a agarrar? ¿Del Dios del fracaso, del dolor, de la angustia, de la esclavitud? ¿Posiblemente el Dios del éxito? ¿O nos agarramos del Dios del futuro? No podemos vivir nosotros del pasado, porque el pasado ahí debe estar. Tú deberás decidir si vivir en el Dios que lo hizo o vivir una vida esperando por un futuro en victoria. Dios tiene un propósito con Moisés que no estaba en el pasado. El propósito que Dios tiene cuando Dios le dice que lo iba a llevar para liberar al pueblo judío, al pueblo de Israel, no le dice que lo iba a llevar para que fueran libres en Egipto. Lo llevó para que el pueblo fuera libre de Egipto y pudiera irse a lo que Dios tenía preparado para ellos. Entonces nosotros tenemos que decidir si nosotros vamos a vivir atados en el pasado o vamos a caminar rumbo a un propósito de Dios. Moisés estaba caminando sobre un propósito, pero el propósito nuestro no lo encontramos en el pasado, lo encontramos en el futuro. El propósito de Dios para nosotros no está atrás, el propósito de Dios está hacia adelante, como también lo estaba con Moisés. No estaba en su crianza, tampoco estaba en los errores, tampoco estaba en su familia. El propósito, aunque estaba por escribirse, un propósito que lo llevaría a grandes desafíos. Cuando Moisés tiene que enfrentarse a Faraón, no, era el imperio más poderoso del tiempo, no cualquiera se enfrentaba a Faraón. Así que Moisés tenía que ser desafiado por Dios y tener un propósito de Dios para poder desafiar a Faraón, pero luego también desafiarlo y que las cosas pasaran. Tenía un propósito por delante que lo lleva a lograr grandes desafíos, pero cuando logra sacar al pueblo de Israel, y él pudo haber dicho, bueno, ya lo hice, ahora que vengan los egipcios y los maten, yo ya los saqué de Egipto. Sin embargo, Dios tiene un propósito con él aún más grande, que es abrir el Mar Rojo. Cuando los egipcios estaban llegando por apresar y por matar a ese pueblo de Israel, Dios le dijo que marchen. Y cuando Moisés toca el agua con su vara, nos dice el relato que las aguas se abren y el pueblo pasó en seco en el medio del Mar Rojo, pasó en seco, y cuando los egipcios quisieron pasar por ese mismo lugar, las aguas lo taparon. Pero qué tremendo que Moisés entendía que cada paso que él daba era un paso hacia un sueño o hacia algo diferente de Dios. No, Dios no está en nuestro pasado, vivió nuestro pasado, estuvo con nosotros, nos ayudó, nos bendijo, pero el Dios que tú y yo necesitamos es el Dios que está delante de nosotros. No detengamos nuestra vida ni nuestros sueños. No nos detengamos como aquellos egipcios diciendo, ¿para qué estamos aquí? ¿Para qué salí de mi esclavitud? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estamos haciendo? Pues estamos por descubrir el propósito de Dios con nuestras vidas. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Dios escribe propósitos. Dios escribe un propósito sobre cada uno de ustedes y sobre mi vida. ¿Creen que Dios no sabe que hoy usted está aquí escuchando este mensaje?
¿Usted cree que Dios no sabe lo que usted necesita? Pues hoy Dios lo trajo para decirte, yo tengo un propósito con tu vida, pero el propósito no está en el pasado. El propósito que yo tengo para ti está en el futuro. Tienes que salir a conquistar el futuro, porque cuando conquistes el futuro, estarás conquistando lo que Dios tiene para ti. Hombres y mujeres de guerra que podrán alcanzar y predicar el evangelio a mucha gente, y muchos encontrarán salvación, y otros de ustedes orarán por los enfermos, y los enfermos se sanarán, y pondrán las manos sobre los endemoniados y serán libres, porque Dios tiene el poder para ustedes. Pero ese poder no está en el pasado, ese poder está en el presente y está en el futuro. Ahora nosotros no podemos vivir, wow, yo era tan bueno. Me acuerdo allá por el año 2000, las cosas que yo hacía. No son las cosas que hacías las que importan, son las cosas que harás las que realmente importan, las cosas que Dios tiene preparado para tu vida y para mi vida, y me encanta hablar de esto. Ahora, ¿dónde está tu Dios? En Isaías 46:10 dice, Nueva Traducción Viviente, solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. Esto me enloqueció. Solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Pero esto dice, todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. Así que, si Dios quiere tener un plan en tu vida, dice que Él hace que todo suceda. No eres tú el que haces que suceda. Cuando Moisés golpea el Mar Rojo, el mar no se abre por Moisés. El mar se abre porque Dios lo quería abrir y Dios lo abrió. Yo me pregunto cuántos de ustedes tendrán algo tan poderoso de parte de Dios que ni siquiera a veces lo creemos. A veces no lo creemos. A veces Dios tiene algo para nosotros que nosotros decimos, no, Dios, esto es mucho para mí. Pero Dios dice, pero yo soy el que cumplo los deseos. Yo hago lo que yo quiera porque yo soy Dios y yo puedo hacer con tu vida lo que yo quiera hacer. Y no hay nada que pueda detener a Dios. Y si Dios quiere bendecirte, y si Dios quiere usarte, y si Dios quiere sanarte, y si Dios quiere glorificarte en su vida, Dios lo va a hacer porque Él es Dios. Y dice que todo lo que Él quiere, lo hace. Qué bueno que yo pueda entender que ese Dios que está en mi futuro no es un Dios débil, de un Dios que no puede hacerlo. Dice que es un Dios que lo hace todo. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. Ahora, ¿sabe cuál es mi oración? Señor, ¿qué quieres hacer conmigo? Señor, ¿cuáles son tus deseos conmigo? Y cuando yo le pregunto eso a Dios, yo tengo que entender que le estoy preguntando al Creador del cielo y de la tierra. Yo tengo que entender que le estoy preguntando eso al Creador del universo. Yo tengo que entender que le estoy preguntando a eso al Dios que nada es imposible. Y cuando yo puedo decirle, Señor, ¿qué quieres hacer conmigo? Usted tenga cuidado porque a Dios le gusta soñar. Y Dios te puede llamar y Dios puede decirte ¿qué quiero hacer contigo? Pues mira lo que quiero hacer contigo. Y Dios te puede mostrar cosas que te parecerán locas, imposibles, cuando llamó a Moisés a ir a conquistar la tierra prometida. Señor, si yo no puedo entrar a Egipto, a mí me persiguen, me están buscando para matarme, yo no puedo volver a Egipto. Sin embargo, el propósito de Dios estaba sobre él. Y cuando Dios tiene un propósito contigo, Él lo cumple, no porque tú puedas, sino porque Dios quiere. Me encanta esto. Me encanta esto. Espera que se me cambió por acá. Y se lo leo de vuelta. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago... Déjemelo, se lo puedo leer en uruguayo, en criollo. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que se me antoje. Yo hago todo lo que quiera. ¿Te gusta? Bien. Y si no te gusta, lo hago también. Porque es Dios, Antonio. Es Dios. Y Él puede hacerlo todo. Y simplemente no quiere hacerlo. Él quiere que tú lo hagas a través de Él. Él quiere levantarte a ti como un hombre y una mujer donde Él pueda usarte para bendecir a muchos. Él quiere usarte para que cuando tú salgas por las calles de tu comunidad, mire, esto lo he dicho, dice la Biblia, déjeme decirle algo más. Que la sombra de Pedro sanaba enfermos, ¿verdad? Entonces a veces yo hago me gusta hacer un poco de parodia. Y yo digo, ¿qué pasa cuando Pedro iba a la feria?
sabe que tenía que ir cuidando que la sombra de él no tocara a nadie, porque el kilo de papa que fue a buscar Pedro iba a llegar 3 días después. Porque cuando la sombra de Pedro tocaba a alguien, ese enfermo se sanaba. Y entonces el enfermo empezaba a gritar y la gente miraba, él es Pedro, y ya Pedro tenía que detenerse a orar y a predicar, y podía estar horas y horas sanando a los enfermos, porque aún su sombra sanaba enfermos. Es tremendo. Dice que la gente de la ciudad sacaba a los enfermos a las calles para que al pasar Pedro, aunque sea su sombra, los tocara. Era tan grande lo que hacía que este hombre tenía que cuidarse de su propia sombra. Porque Dios hace lo que quiere. Y si Dios quiere darte el poder de que tu sombra sane, lo hace. Y si Dios quiere que tus manos sanen, lo hace. Y si Dios quiere que tus palabras liberten, lo hace. Porque Dios es el Dios del futuro y el Dios que sueña con nosotros. Y cuando Él sueña con nosotros, Él empieza a soñar de verdad. Bueno, voy a hacer algo con Jimena. Le doy una buena voz para que cante. Ya está. No. Cuando Dios empieza a soñar con Jimena, y la tengo acá adelante, por eso la pongo de ejemplo, empieza a soñar con su voz, pero Dios entonces empieza a soñar y decir, wow, y a través de su voz, los enfermos se van a sanar, y cuando ella cante, los endemoniados serán liberados, y cuando ella cante, los enfermos van a sentir mi presencia, y serán sanados, y Dios empieza a soñar porque Dios sueña. Y Dios no para de soñar porque es un soñador. Todo lo que existe fue creado por Dios. Y entonces cuando Él sueña contigo, no sueña en pequeño. Simplemente nosotros tenemos que estar preparados para que ese Dios que sueña con nosotros empiece a cumplir lo que Él quiere cumplir, porque Él necesita cumplirlo. Mire lo que dice Lucas 9:62. Le dijo Jesús, el que pone la mano en el arado y luego mira atrás no es apto para el reino de los cielos. No podemos nosotros agarrar el arado y vamos a más acá. Tal vez a alguno le pasó. Usted va manejando su auto y muchos accidentes se ocurren así y se le cae algo y cuando usted se agacha para agarrarlo, normalmente su coche se le va y muchos invisten a alguien o tienen accidentes o bueno, no pasó nada más que una mala maniobra. Porque nosotros no podemos quitar la vista del camino. No podríamos nosotros manejar mirando hacia atrás. Tenemos que manejar mirando hacia adelante. Así que la palabra dice, Jesús dice, el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no está apto para el reino de los cielos. Nosotros tenemos que ser soñadores del futuro. No podemos nosotros depender de los surcos que hicimos en el pasado cuando vamos arando. No podemos nosotros ir mirando, wow, qué lindos surcos que hice, sino que tenemos que estar mirando los surcos que haremos. Porque lo que haremos aún está en nuestro sueño, en nuestra mente, en nuestra imaginación y está en los sueños de Dios. Y nosotros vamos caminando con ese arado, arando lo que aún no se aró, haciendo lo que aún no se ha hecho, logrando lo que aún no se ha logrado. Pero eso no es mirando hacia atrás, eso se logra mirando hacia adelante. Mirar y soñar con un futuro en las manos de Dios. Mirar y soñar que Dios un día me usará como un instrumento poderoso. Mire, yo cuando recién me convertí, mi oración era, Señor, úsame. Yo estaba enloquecido para que Dios hiciera algo conmigo. Y no podía ir a congregarme así nomás. Tenía que entrar a la iglesia y empezar a pedirle que Dios me use. Y Dios me empezó a usar en diferentes cosas. Y yo estaba feliz, pero no podía detenerme ahí. Tengo que seguir soñando con un futuro. Tengo que seguir soñando con que Dios aún tiene algo para hacer conmigo. Tengo que seguir soñando de que mis tiempos no han terminado, sino que aún o recién están comenzando nuevos tiempos de Dios. Dios no ha terminado contigo, mi hermano, mi hermana. Dios no ha terminado de soñar contigo. Él va a soñar contigo. Él va a hacer planes contigo. Él no sé si duerme o no duerme, pero para el ejemplo pongamos que sí. Así que Dios en algún momento se acuesta a dormir y empieza a soñar contigo. Y empieza a soñar contigo. Y cuando Dios empieza a soñar que tú eres un hombre y una mujer de Dios, que conquistas naciones para Jesucristo.
Un hombre que quita de Egipto a los cautivos y los lleva rumbo a la tierra prometida. Dios empieza a soñar con lo que Él puede hacer contigo. Dios empieza a soñar con las cosas que Él hará contigo. Y lo que tú tienes que hacer es decirle, sí, Señor, no sé lo que tú sueñas conmigo, pero por favor, hazlo, porque si viene de ti, es bueno. Señor, si tú estás soñando conmigo, si quieres usarme, si quieres llevarme, entonces, Señor, aquí estoy, haz conmigo lo que quieras, porque no hablamos de un Dios de lo que hizo, sino que hablamos del Dios de lo que hará. Dios está en el presente, Dios está en el futuro, y el Dios que tú tienes que buscar cada día de rodillas, en ayuno y en oración, es el Dios del futuro. Agradecerle al Dios del pasado por lo que Él hizo contigo, pero clamar a ese Dios del futuro de lo que hará contigo en tu vida. ¿Qué harás, Dios, conmigo? Señor, ¿has terminado? Creo que no. Señor, ¿qué tienes para hacer conmigo? ¿Qué quieres que yo haga, Dios? Y cuando Dios pone su mano sobre nosotros para bendecirnos, ¿qué nos podrá separar de ese Dios todopoderoso? Viene de un pasado maravilloso donde Él te usó. Ese Dios es solo un grato recuerdo. Miren, simplemente personas. Un día una persona me dijo, uy, sí, yo una vez fui lleno del Espíritu Santo. Sí, en serio, yo estaba buscando, con Claudio estábamos orando para ser lleno del Espíritu Santo. Sí, yo fui llena del Espíritu Santo. Qué tremendo. ¿Y cómo fue? Wow, fue de esta forma, sí, sentí esto, wow, ¿y ahora qué sentís? No, fue esa vez nada más. Y para mí fue una desilusión tremenda porque digo, ¿cómo que fue aquella vez? Si tenés la llenura del Espíritu Santo, tenés que pedírsela a Dios todos los días de tu vida. Él tiene que llenar tu vida. No podés tener el bautismo del pasado. Tenés que soñar con un bautismo hoy, un bautismo mañana y que Dios todos los días llene tu vida. No puedo pensar en alguien que me cuente un ministerio fabuloso del pasado y hoy esté sentado en un banco sin hacer nada. Nosotros tenemos que soñar con nuestro futuro porque Dios te dará delante de nosotros. Vienes de un pasado maravilloso donde Él te usó. ¿Ese Dios es solo un grato recuerdo? ¿O ese Dios está delante de ti en tu futuro, en tus sueños y en tus proyectos? No dejes a Dios fuera de tu vida. Él tiene un propósito contigo y los cumplirá. No dejes a Dios fuera de tus sueños. ¿Cómo lo hacemos? Señor, ¿qué tienes para mí en este día? Dios, ¿qué quieres hacer conmigo? Señor, ¿tienes un ministerio para mí? Señor, ¿será que tengo que orar por los enfermos y que tú los vas a sanar? Señor, ¿será que tengo que predicarle a los perdidos que están por ahí afuera? Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Dios, empieza a soñar conmigo. Empieza a soñar conmigo porque yo quiero servirte. Yo quiero hacer algo para ti. Y yo creo que cuando Dios tiene un gran pizarrón por ahí por el cielo, que Él se levanta en la mañana luego de haber soñado con nosotros y Él anota simplemente lo que soñó en nosotros. Pero no podemos detenernos ahí, tenemos que seguir porque Dios tiene que seguir soñando conmigo todos los días. Y esa lista tiene que agrandarse porque Dios es el único que puede transformar mi futuro y hacerme de un hombre común y corriente, hacerme un siervo o una sierva de Dios. Porque Dios es el que está con nosotros todos los días de nuestra vida. Recuerde, nosotros no vivimos del pasado. El pasado, nosotros miramos solamente el futuro, el presente y el futuro, donde Dios nos está esperando para bendecirnos y para ayudarnos. Y termino con esta reflexión final. Nosotros podemos simplemente quedarnos donde estamos y decir, bueno, gracias a Dios por lo que hiciste conmigo en algún momento, o gracias a Dios por lo que hiciste con los demás. Gracias a Dios por lo que hiciste con fulano y mengano, pero gracias a Dios acá estoy tranquilo, estoy bien. Yo voy a la iglesia y miro. Así que yo puedo conformarme con lo que Dios hizo o con lo que Dios hace con otros, o simplemente puedo empezar a orar y a pedirle a Dios que haga algo conmigo en mi vida. Y si necesito el milagro, yo puedo pedirle a Dios ese milagro. Dios sabe que estoy enfermo. Dios sabe que yo necesito un milagro. ¿Sabes, Dios, de que yo necesito que haga? Y deje que Dios sepa lo que tú necesitas, porque el Dios de los milagros está en tu futuro cercano. Y si tú quieres servir a Dios con todo tu corazón, entonces dile, Dios, úsame para servirte. Usa mis manos, Dios mío, para sanar enfermos.
Úsame para alcanzar a los perdidos y entrégale tu vida a Dios, no al Dios del pasado, sino al Dios del futuro, al Dios que te espera, al Dios que sueña contigo y al Dios que puede cumplir, dice la Biblia, cada uno de sus sueños. Leímos y repetimos varias veces este pasaje de Isaías 46:10. Solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. ¿No te da intriga esto? ¿Qué es lo que Dios desea hacer contigo? ¿Tú necesitas que Dios haga algo contigo? Simplemente nosotros, mire, Dios puede hacerlo. Este pasaje dice que Él puede hacerlo todo. Todo. ¿Qué necesitas de Dios? ¿Necesitas que Dios mejore tu familia? ¿Necesitas que Dios te sane? ¿Necesitas que Dios haga algo en tu vida particular, en tu economía, en tu salud? ¿Necesitas que Dios te use porque tienes el deseo de servir a Dios con toda tu fuerza y con todas tus ganas? Lo que sea, dice la Biblia que Dios puede hacerlo porque Él hace todo lo que quiere. Y si Dios en esta tarde quiere hacer algo contigo, ¿quién podrá impedirlo? Si Dios en esta tarde quiere tocar tu vida y sanarte, ¿quién podrá evitar que Dios te sane? Si Dios quiere tocar tu vida en esta tarde y soñar contigo, ¿quién puede evitar que Dios sueñe contigo? Y si Dios sueña contigo, Dios cumplirá su propósito en ti. Porque el Dios que nosotros tenemos es un Dios poderoso. Ponte en pie, por favor. Y le pido a los chicos que puedan pasarlo de la música. En esta tarde yo te quiero invitar a que tú puedas soñar con ese Dios. Y que puedas decirle a ese Dios que Él sueñe contigo. Yo no sé cuál es el anhelo de tu corazón. Yo sé cuál es mi anhelo en el corazón. Yo sé que Dios aún no ha terminado conmigo. Yo sé que tengo muchas cosas que hacer. No sé cuáles son, pero yo sueño con hacer algo para Dios. Y Dios sueña con hacer algo contigo. Antonio, y esto es para vos. Dios sueña contigo. Dios sueña contigo. Dios sueña con nosotros y Él quiere de alguna forma mirarnos y poder proyectarse hacia el futuro sabiendo que Él hará algo poderoso con nosotros. Naomi, no te conozco, pero Dios sueña contigo. Dios sueña contigo. Y Dios quiere llevarte hacia un futuro tan grande y tan maravilloso. Y a Dios sueña contigo. Por eso estás aquí. Porque Él tiene un propósito con tu vida. No sé cuál es tu pensamiento, tu futuro, tu pasado, tus miedos. Lo único que sé es que Dios quiere hacer algo con tu vida. Porque no es un Dios del pasado, no importa lo que Él hizo en el pasado. Importa lo que Él hará contigo en el futuro. No importa lo que Dios hizo con Moisés en Egipto, importaba lo que Dios haría de ahí en adelante con Moisés. Dios quiere hacer algo con tu vida. Dios no quiere detenerse aquí. Dios no quiere que te detengas aquí. Dios quiere soñar contigo. Porque Él sueña contigo. Él sueña contigo. Yo en esta tarde quiero hacer un llamado al altar. Si hoy quieres decirle a Dios, Señor, por favor, sueña conmigo. Sueña conmigo, Dios. Yo no quiero ser alguien más, Señor. Yo quiero ser tu siervo. Quiero ser tu sierva. Quiero hacer tu voluntad. Quiero que me sane, quiero que me uses, quiero ser un instrumento en tus manos. Entonces, yo quiero invitarte a que hoy puedas venir y se lo digas a Dios y que Dios te pueda ver, que Dios te pueda ver tu cara. Ven aquí adelante, pasa, por favor, pasa. Quiero orar por ti, pasa.
Pasa y dile a Dios, Dios, yo quiero ser tu siervo, tu sierva. Yo quiero que tú me uses. No quiero vivir del pasado, quiero vivir del futuro. Ven. Ven aquí. Ven aquí. Porque Dios tiene un propósito contigo.